Hola, buenas noches. Buenas noches. No sé si quedó tu cara. Bueno, damos la bienvenida. Esperemos un momento que se vayan conectando. Listo, buenas noches. Vamos a dar inicio el día de hoy. Sin antes dar un resumen. Cielo va a dar un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Bueno, buenas noches. Primero vamos a empezar orando, dando a nuestro Padre gracias por este tiempo. Y vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias, Papi, por este tiempo. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Es para este tiempo. Que tú nos edificas, Señor, como iglesia, como cuerpo de Cristo, Señor. Gracias, Padre, porque es solo de ti y para ti, Señor. Oramos por los medios de comunicación y agradecemos, Señor, por la tecnología que está a nuestro favor, Señor. Está a favor de tus hijos amados, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Oramos por entendimiento, Señor. Oramos por conocimiento y revelación de la palabra. Oramos, Señor, para que todo argumento que se ha colocado o implantado en los corazones, Señor, y oramos, Señor, para que sea derribado por el poder de tu amor, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, por este tiempo. Debe ser parte de nuestras vidas. Aprendimos acerca de que constantemente, y no solo es en un sitio específico que se lleva a cabo la oración, sino que debe de ser constantemente en nuestras vidas. No solo el orar por un rito o por costumbre. Volvimos. Creemos que estamos ahí. Eh, Listo. Y eso hablábamos acerca de la oración. La oración, ayer veíamos acerca de la oración contestada, de que muchas veces Dios guarda silencio y eso está bien. Y de nosotros debemos de entender esa parte. Como creyentes, como personas, debemos de entender los silencios de Dios. Eh, y hoy vamos a empezar un nuevo tema. Ese nuevo tema va también muy ligado acerca de la oración y es... La palabra de Dios. Ok, y entonces hacemos aclaración en esta parte. Hemos venido trabajando el tema de viaje al corazón de Dios. Y como decía mi esposa, en estos 4 días profundizamos sobre el tema de la oración. Veíamos cómo la oración también nos llevaba a viajar al corazón de Dios, nos acercaba y por eso tiene el título de viajar al corazón de Dios. Porque la oración nos acerca al corazón del Padre, nos acerca a ser íntimos, a intimidar con Él, a tener esa parte de intimidad que solo a través de la oración podemos llegar. Y pues para hoy vamos a tratar el tema de la palabra de Dios. Y como parte número uno vamos a ver alimentándose de la escritura. Y para ello, como un primer punto, vamos a ampliar un poco o vamos a ver qué es la Biblia o de qué se trata la Biblia. Vamos a aprender el rol de la escritura en nuestras vidas. Nosotros como cristianos somos gente del libro y este libro. La palabra de Dios es la fuente y la autoridad detrás de todo lo que decimos, todo lo que creemos y todo lo que hacemos. Bueno, acá, ¿por qué hablamos de la Biblia? Porque es la palabra de Dios. Yo sé que algunos de ustedes saben o conocemos acerca de la Biblia, pero así muchas personas no conocen o no saben qué es la Biblia. Entonces, por eso queremos tocar el punto de la Biblia. Y como contexto histórico, algunas cositas, no vamos a entrar a profundidad,
porque nos llevaría mucho más tiempo. Entonces solo rescatamos algunas cosas. La palabra Biblia viene de la palabra plural biblos, que significa biblioteca, por eso es un conjunto, por eso vemos que se conforma de 66 libros. Entonces, del Antiguo Testamento, la Biblia en dos partes, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antiguo Testamento del Pacto Antiguo y del Nuevo, pues el Nuevo Pacto que a nosotros como iglesia es el que nos corresponde. La gracia de Dios sobre nuestras vidas. La Biblia fue escrita por más de 40 autores en un periodo de al menos de entre 1300 a 1500 años. Entonces ahí vemos cómo ese transcurso. Escrito en 3 idiomas completamente diferentes, hebreo, arameo y griego. Es un libro que contiene historia, contiene poesía, tiene doctrina, tiene ética, tiene profecía, habla sobre el futuro, tiene historias de guerra, contiene historias de amor, tiene intriga, política, tiene muertes, tiene asesinatos, tiene adulterio, tiene suicidio, tiene historias de fe, tiene historias de esperanza, historias de amor. Es un libro muy completo. La Biblia nos dice acerca de nuestro origen, de dónde vinimos, que solo vemos en Génesis, y nos dice sobre el futuro, a dónde vamos a ir, que está prácticamente en todo el transcurso de la Biblia. Nuestra vida eterna juntamente con Él. Bueno, como segundo punto, el tema de la Biblia era el primer punto para los que toman apuntes. El primer punto era la Biblia. El segundo punto es cuál es el estupendo mensaje contenido en el corazón de la Biblia. O por qué razón o qué significado tiene la Biblia como tal. Digamos que cada libro, cada tema un libro que estudiemos tiene un tema específico. Porque si yo voy a estudiar medicina no puedo tener un libro de mecánica. ¿Sí? Entonces la Biblia también tiene un contenido y vamos a ver cuál es esa profundidad de ese contenido el día de hoy. Este estupendo mensaje que tiene es el contenido del corazón de la Biblia. Vemos como Dios, nuestro creador, interviene haciéndose hombre para restaurar la caída de la humanidad en una relación con Dios. Vemos que Dios, el Hijo, se hizo hombre para podernos restaurar en esa relación. Y que es vivo, que no solo murió, sino que es vivo y que es permanente, que es eterno y es efectivo en todo tiempo, tanto en el pasado como ahorita en nuestro presente y como en el futuro. Y así va a ser a lo largo de nuestra vida. Vemos, ese es el contenido, ese es el tema central de la Biblia, de cómo Dios quiere restaurar esa verdadera comunicación, esa verdadera relación y cómo quiere traer esa relación a nosotros, de cómo nosotros nos podemos relacionar con Él. Y que no solo fue alguien que murió en la cruz y alguien que resucitó para ese tiempo, no, sino que también está vivo para nosotros en la actualidad, en este tiempo. Okay. Como tercer punto vamos a ver qué debemos hacer con las escrituras. Ya vimos qué es la Biblia, cuál es su contenido y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con esas Biblias, con las escrituras, perdón. Sí, con esas Biblias que están en la casa. Sí, con las Biblias. Ezequiel capítulo 2, verso 8 dice: Tu hijo de hombre, atiende bien a lo que te voy a decir, y no seas rebelde como ellos. Abre tu boca y come lo que te voy a dar. Entonces miré y vi que una mano con un rollo escrito se extendía hacia mí. La mano abrió ante mis ojos el rollo, el cual estaba escrito por ambos lados, y contenía lamentos, gemidos y amenazas. Vamos a complementarlo con Ezequiel capítulo 3, verso 1 y 3. Del 1 al 3. Y me dijo: Hijo de hombre, cómete este rollo escrito y luego ve a hablarles a los israelitas. Yo abriré la boca. Y él hizo que me comiera el rollo. Luego me dijo: Hijo de hombre, cómete el rollo que te estoy dando hasta que te sacies. Y yo me lo comí.
y era tan dulce como la miel. Otra vez me dijo, hijo de hombre, ve a la nación de Israel y proclámale mis palabras. Acá vemos una visión que tuvo el profeta Ezequiel y es esa visión acerca de la palabra de Dios. Ese rollo que habla es acerca de la palabra. Eh, y en estos 4 o 5 versículos del capítulo 12 y del capítulo 3 vemos que o hace referencia en 3 ocasiones, abre tu boca y come lo que te voy a dar. Cómete este rollo escrito y por último, cómete el rollo. Lo anterior es una figura literaria, es una metáfora. Debemos de tener claro que la Biblia habla o tiene o hace referencia a figuras literarias y en esta ocasión es una metáfora, así como hay, bueno, como vemos en el Nuevo Testamento las parábolas, vemos. Digamos que la función de las figuras literarias en la parte de lectura eh, nos llevan a poder ilustrar a medida de lo que vamos leyendo, podemos ir ilustrando lo que estamos leyendo. Entonces allí encontramos las comparaciones, encontramos, como en este caso, la metáfora, encontramos también La alegoría. la alegoría y hay muchas otras. El símil. Bueno, hay otros. Y entonces es un libro muy exquisito en la forma en la que está escrita, en la forma en la que los autores, eh, atendiendo la voz del Espíritu Santo, pudieron meter todo lo que nosotros hemos aprendido a través de nuestras clases de español, en literatura, lo podemos ver involucrado en esta parte. Bueno, volviendo, entonces dice, cómete este rollo, comer. Entonces vamos a rescatar la palabra comer, la buscamos en el diccionario De la común Real Lengua Española. y dice así, comer es masticar y deglutir un alimento sólido. Es ingerir alimento y hace referencia a que no es posible vivir sin comer. Porque es importante alimentarnos de la palabra de Dios. Eso lo vamos a ir viendo en este transcurso de tiempo que nos queda. Y es esa parte. Primero definimos qué es comer. Porque al profeta se le dijo, cómete este rollo. Porque nos dice a nosotros, estudiemos la palabra, veamos la palabra y aprendamos de la Biblia. Entonces vemos que es masticar, es deglutir un alimento sólido. La palabra es sólida. Entonces, no es que se vea complicada o que se vea enredada, sino que nosotros no la hemos masticado lo suficiente para poderla entender y comprender. Para ello vamos a nombrar algunos sinónimos de comer. Entonces es alimentar o alimentarse, alguno de los sinónimos. Absorber, devorar, deglutir, consumir, experimentar, experienciar, lamber, ingerir, nutrir o nutrirse, probar, saborear y tragar. Para rescatar, uno de los sinónimos dice experimentar. Hace 2 semanas, ¿sí? Como una semana y media, casi, aprendíamos acerca de experimentar a Dios. Y vemos como el hecho de experimentar también significa comer, es masticar esa parte, ver lo que Dios está hablando en nuestro corazón, lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra para nuestras vidas. Entonces es muy interesante el hecho de poder experimentar a Dios a través de la palabra, el hecho de alimentarnos y poder absorber lo que es realmente la palabra, de poder consumir, de poder ingerir, saborear y de poder nutrirnos con la palabra. Digamos que cuando una persona no tiene o no come los suficientes alimentos con los suficientes nutrientes para el cuerpo, sufre una descompensación. Y una descompensación es que tu cuerpo no va a funcionar de la mejor manera. Pierdes fuerza, pierdes estabilidad,
empiezas con mareos, empiezas a desmayarte, y es porque puede que estés comiendo, pero no estás comiendo lo que Nutrientes. debes comer con los nutrientes necesarios para tu cuerpo. Entonces, digamos que en estos sinónimos podemos ampliar un poco más de lo que Dios quería hablar al profeta Ezequiel en ese momento. Y también podemos ver cómo es probada la palabra. Porque no, él le decía en el verso, eh, come hasta que sea saciado. Pero no le decía solo, ya, llénese y ya. Sáciese y ya, pero también le decía que lo que necesitaba para ir a hacer lo que Dios lo estaba mandando a hacer. Eso lo vamos a ver un poquito más amplio al final. Bueno, al profeta se le dice que se coma el rollo, no solo que lo lea, no que lo predique, porque eso muchas veces nos sucede a nosotros. Lo leemos y lo predicamos, pero no nos estamos alimentando, no estamos absorbiendo lo suficiente de la palabra, no estamos masticándolo, no lo estamos digiriéndolo en nuestra vida. Y eso significa el hecho de que estamos perdiendo los nutrientes que verdaderamente tiene la palabra para nosotros, estamos perdiendo lo que Dios quiere hablarnos a nosotros. Entonces vemos que el hecho de alimentarnos de las escrituras es experimentar, el hecho de leer la palabra es tenerla ahí en nuestra mano y gracias a Dios porque tenemos tanto acá en Colombia tenemos la palabra física como la palabra virtual y podemos aprender de ella. Ok, necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios, degustar la palabra de Dios, permitirle ser parte de nosotros. Eso es lo que significa el alimentarnos. Cuando tú te alimentas de algo físicamente, hablemos de, no sé, pongan el alimento que se les venga a mente en este momento. Eh, Tú ingieres ese alimento y se vuelve parte de tu cuerpo. Y tu cuerpo toma lo que necesita, los nutrientes para que tu sistema funcione, las vitaminas de cada alimento y lo que no lo desecha, lo elimina. Y esto es lo que significa alimentarnos, que tomemos la palabra, que nos alimentemos de la palabra, que tomemos lo que necesitamos tomar de la palabra, que profundicemos en una palabra. Si es una palabra, tal vez encontramos palabras que en nuestro léxico no podemos entender o nunca las hemos escuchado, pero entonces es tomar esa palabra e investigarla, profundizar qué significa o por qué el personaje hablaba en ese momento de esa palabra. Es ir más allá, no quedarnos, como decía mi esposa, y el texto decía, eh, leemos, tomamos un verso y salimos y ya. Necesitamos que ese verso sea experimentado en nosotros, que podamos tomar cada verso como propio, que nos podamos apropiar de la palabra. Bueno, acá hay como un ejemplo de dice, tú eres lo que comes, todo lo que tú eres físicamente es lo que comiste. Entonces hay como una propaganda que dice, tú eres lo que comes y se va a ver reflejado en tu cuerpo físico. Si tú te la pasas comiendo solo comida chatarra, hamburguesas, pizza, Perros. perros, gaseosa, en fin, paquetes, entonces vemos tu cuerpo se va a ver reflejado. Entonces te subes de peso, vas a tener los triglicéridos altos, vas a vivir una vida cansada. ¿Por qué? Porque no tienes lo suficiente para que tu cuerpo responda, la energía suficiente para estar ahí atentos. Y eso mismo sucede con, con nuestra vida espiritual. En nuestra vida espiritual muchas veces se está llenando de cosas y palabras que no son verdaderas, que simplemente la cogen superficial o que vienen procesadas, reprocesadas, porque eso es una comida eh, chatarra, que es un reproceso, reproceso, reproceso de esas carnes molidas, remolidas y son todos esos gordos Embutidos. embutidos. Y vemos cómo nos hace daño a nuestro cuerpo. Así pasa con nuestra vida espiritual. El hecho de que reprocesa la palabra y muchas veces añaden palabras que no son
y que no están dentro de la Biblia y nosotros no la terminamos aprendiendo y así mismo la vamos enseñando. Y vemos cómo eso hizo daño mucho tiempo a la iglesia y cómo sigue haciendo daño. Es hora de parar eso y es hora de irnos a la verdadera fuente, que es la palabra de Dios, a lo que es real, a lo que verdaderamente está escrito. No te quedes y no nos quedemos con el reproceso, sino que verdaderamente podamos entender y comprender cuál es la palabra de Dios. Ok. Bueno, la palabra de Dios, bueno, acá, esta era una dieta diferente dada de lo alto de nuestro Dios. Era el mensaje de Dios, es la palabra de Dios. Esa fue la dieta que se le entregó a Ezequiel y es lo que para nosotros está también para ese tiempo. No debemos de seguir alimentándonos de la sociedad, de lo que otras iglesias o otras Mm, filosofías o corrientes hay, sino que debemos de movimientos. alimentarnos de la verdadera palabra. Es, es una buena dieta estudiar la palabra de Dios. Y realmente es una invitación que nos está haciendo Dios para cada uno de nosotros, que hagamos una dieta. ¿Qué es hacer una dieta? Para los que nos ha tocado hacer dieta, es cambiar la manera de alimentarnos. Y muchas veces, como decía mi esposa, cuando duramos mucho tiempo alimentándonos de una manera incorrecta, nos toca ser muy drásticos en la manera de cambiar nuestra alimentación. Y hay que revolcar nuestra alacena, hay que mover esa alacena y renovar todo. Y si es necesario en este momento, y la invitación es de que si hay palabras o si no nos hemos venido alimentando de la mejor manera, hagamos una dieta. Cambiemos esa manera en la que estábamos alimentándonos. Si era algo superficial, que ahora sea algo profundo. Que vayamos más allá en las escrituras, que vayamos más allá en la palabra. Como veíamos en los anteriores temas, hablábamos de oración, pero la oración también necesita ser ir a la mano de la palabra, porque necesitamos la palabra para poder orar, para ser entendidos por qué vamos a orar, o simplemente sería algo imaginario por lo que vamos a orar. La palabra nos centra un poco más y nos lleva a que nuestra oración sea más eficaz. Digamos que en estos 4 días quisimos profundizar sobre el tema de la oración, pero a través de la palabra también podemos conocer esa parte del corazón del Padre y cómo podemos llegar y encaminarnos en la dirección correcta a nuestras oraciones. Bueno, cuando nosotros aprendemos a amar la palabra de Dios, vamos a aprender y vamos a ver y se nos va a ser revelado Cristo, porque ahí es lo que está, Cristo ahí. Y vamos a entender aún mucho más quién es Él, su carácter y todo lo que está alrededor de Él, su amor, su paciencia y bueno, muchas cosas más. La palabra de Dios debería de convertirse en parte de nuestras vidas y nadie debería de predicar o enseñar la palabra cuyo corazón no esté en ella. Entonces, vemos esto muy seguido. Eh, y quizás hemos hecho como un paréntesis acá porque es muy importante. El hecho de predicar la palabra de Dios es algo muy valioso, pero si tú estás predicando o estás utilizando tu medio de comunicación para predicar algo erróneo, es mejor que te detengas, porque eso va a seguir causando daño. Entonces les animamos a que la verdadera fuente es la palabra de Dios. No puede haber otra fuente, no puede haber otro lugar para ir a buscar, no puede haber otro lugar para poder predicar, sino que debe ser la palabra de Dios saliendo de nuestra boca, la palabra de Dios, dando vida a la palabra de Dios, trayendo esa libertad. Ok, aquí hay una parte que queremos compartir y dice, alguien que no tenga esa actitud mejor debería de quedarse quieto, ya que el lugar donde predicamos, sea cual sea, no es un lugar para lucir la elocuencia, el lenguaje florido, fluido
y la riqueza del vocabulario debe ser el lugar donde se comunica la palabra de Dios. Y esto nos lleva a que muchos tal vez hemos conocido o hemos leído un libro y, y hemos escuchado a personas que leen libros y en la manera como ellos te cuentan la trama, cómo es el libro, de una manera muy simple, muy sencilla, hace que tú te enamores de ese libro y hace que como que genera en uno esa expectativa y quieres experimentar lo que esa persona está experimentando. Esa emoción que tiene, acabé de leer este libro, mira, imagínate, hay esto, esto. Y esto es lo que nos está enseñando acá. Nosotros, como intérpretes de la palabra, y aún los que están aprendiendo y estamos aprendiendo acerca de la palabra, somos intérpretes de ella. Y tal vez somos los únicos o las únicas personas o la única Biblia que otras personas puedan ver, puedan leer. Entonces, la invitación es, van dos invitaciones. Acuérdense. Una, cambiar nuestra dieta. Y dos, que seamos responsables con lo que estamos haciendo. De que la palabra que sale de nuestras bocas es porque realmente ha sido eh, revelada, porque ha sido enseñada, porque así hemos sido instruidos en ella y no simplemente por pasar del paso, simplemente por cumplir o simplemente por querer deleitar a una persona, hacernos notar, porque de eso no se trata la palabra. Bueno, vamos a continuar. Dice, como cuarto punto, vamos a hablar acerca de tres cosas simples o tres características de la palabra. Y una de ellas es la autoridad que vemos en las escrituras, la segunda es la actividad que hay en las escrituras y la tercera es la aplicación que vamos a aprender en las escrituras. Vamos a comenzar con la primera, la autoridad de la escritura. Recordemos nuestro texto base, Ezequiel 1:3, y dice así. La palabra del Señor fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar, y allí vino sobre él la mano del Señor. Entonces vemos o rescatamos la palabra del Señor. Y la palabra del Señor aparece por lo menos 50 veces mínimo en la Biblia, en el libro de Ezequiel. Aparece muchas más en la Biblia, pero me refiero solo al libro de Ezequiel. Y vemos como la palabra del Señor es mencionada en muchas partes. ¿Por qué? Porque es Dios hablando. El mismo Dios hablando al pueblo, el mismo Dios hablando a nuestras vidas. Para ello vamos a complementar con 2 Timoteo 3:16. Yo sé que algunos y muchos lo sabemos, pero queremos leerlo. Y vamos a leer inicialmente una versión que se llama The Voice. Y dice así. Toda la escritura es inspirada por Dios. En su voz inspirada escuchamos enseñanzas útiles, reprimendas, correcciones, instrucciones y entrenamiento para una vida correcta. Entonces vemos como dice el texto, toda la escritura es inspirada por Dios. En su voz inspirada, en otra versión dice ay, se me olvidó. Útil para enseñarnos a vivir. El soplo de aliento de vida. Y dice, escuchamos enseñanzas útiles. Ahí aprendemos enseñanzas útiles para nuestras vidas, como también aprendemos reprimiendas, esas correcciones que como seres humanos también hacemos algo y ahí está la palabra, oye, mira, ese no es el camino del Señor es perfecto. Este es el camino, la guía, la voz del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, esa instrucción que está allí y ese entrenamiento para una vida correcta.
Vemos como Pablo escribe: toda la escritura es inspirada por Dios. Y literalmente dice: Dios inspiró la escritura, la palabra. Es el Espíritu de Dios quien imparte esto o da por inspiración. Es como algunas traducciones lo han interpretado y lo vemos allí. Es la inspiración de Dios dada a los hombres. Para adicionar allí, muchos de nosotros nos preguntamos, bueno, iniciamos nuestra vida cristiana, entregamos nuestra vida al Señor, pero ¿y qué? ¿Cómo lo hacemos? Aquí en este verso nos está hablando de que este es un manual, es un entrenamiento para una vida correcta. Y a ti que te has preguntado muchas veces, ¿cómo lo hago? No sé cómo hacerlo. Necesito saber, necesito aprender. Pues hoy Dios te está dando la respuesta. Hoy Dios te está diciendo que necesitas profundizar en la palabra para poder. Es nuestro mejor entrenamiento. Digamos que es el manual. Cómo podemos entrenarnos para las diferentes eh, áreas, circunstancias que se nos puedan presentar en cualquier momento. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y queremos compartir otra versión. Estábamos estudiando y vimos la versión de Voice y queremos compartir lo que dice esta traducción. Dice: la profecía nunca ha sido un producto de la iniciativa humana, pero llega cuando los hombres y mujeres son movidos a hablar en nombre de Dios por el Espíritu Santo. Básicamente, la Biblia no pudo haber sido escrita por un pensamiento de un ser humano simplemente, sino que la misma escritura nos lo reitera, como cuando leemos un libro y vemos al autor y vemos cómo es la vida del autor. Aquí mismo la palabra nos está enseñando quién fue el que inspiró, quién fue el autor. Y el autor de la palabra fue Dios por medio del Espíritu Santo, que trajo las palabras a cada hombre, a cada personaje, y fue revelada de esta manera. Entonces vemos que él inspiró la esencia de lo que escribieron. Lo que da a la Biblia su autoridad no es su contenido, es su origen. Y vemos cómo el Espíritu Santo se manifestó a través de los hombres de ese momento, como en el caso Ezequiel y los demás. Y vemos cómo el Espíritu Santo tocó los corazones de ellos y cómo ellos empezaron a escribir y empezaron a escribir lo que el Espíritu Santo les estaba entregando y dando para ese momento. Aquí concluimos el primer punto, el punto A, perdón. El cuarto punto. Y vemos cómo la escritura es Dios hablando constantemente. Vemos que el Espíritu Santo fue el que inspiró a las personas, a los escritores humanos. Vemos que el origen de la escritura es Dios y que solo Él es la autoridad. Okay. Aquí terminamos el punto A. El punto B decía la actividad de las escrituras. Ezequiel capítulo 3, verso 1 dice: hijo de hombre, come lo que encuentres aquí, consume el pergamino que ves ante ti, luego ve y predica al pueblo de Israel. Mateo 4:4 dice: está escrito, el hombre no vive solo de pan, más bien vive de cada palabra que sale de la boca del Eterno. Bueno, acá vemos en estos dos versos que nos llevan a entender 4 cosas importantes en las que debemos de practicar en lo que se refiere a la escritura. Y yo sé que muchos de nosotros se nos ha enseñado que debemos de leerla, meditar, analizarla y aplicarla. Pero vamos a tocar estos puntos importantes para nosotros como seres humanos.
no solo como creyentes, sino como personas que anhelamos conocer la verdad, como personas que anhelamos saber acerca del Dios verdadero. Y para él la primera es leer la escritura. Y leer la escritura es lo que alimenta nuestras almas, es lo que trae vida a nuestro ser. Colosenses capítulo 3, verso 16 dice, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón. El punto es dejar que la palabra de Cristo more en nosotros y para eso tiene que entrar en nosotros. Necesitamos que permitir que entre a nuestro ser, que entre a nuestra mente, que sea guardada en nuestro corazón. Pero para ello necesitamos ingerir. Y la manera en la que nosotros podemos permitir de que esa palabra entre es a través de lo que vemos, a través de lo que leemos. Bueno, voy a rescatar el versículo un poquito. Dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. La palabra de Dios tiene riqueza, la Biblia tiene riqueza, hay tesoros escondidos allí que aún muchos de nosotros no conocemos, que aún muchos de nosotros hemos ignorado y quizás por falta de comprender y leer la palabra. Dice, instrúyase y aconséjense unos a otros para poder dar instrucción, para poder aconsejar, para poder cantar salmos, dar himnos, dice el texto, y canciones espirituales. Debemos de tener y saber cuál es la riqueza de la palabra, la verdadera verdad que está allí a través de las escrituras, que es el mismo Jesús. Y vemos que cuando nosotros entendamos, cuando nosotros vayamos a leer la palabra, podemos con más facilidad dar ese consejo, podemos dar con más facilidad esa instrucción, podemos con más facilidad cantar. Muchas veces de nosotros se nos dificultó por mucho tiempo, o se nos ha dificultado por mucho tiempo cantar y adorar verdaderamente a Dios. Y quizás te tocado como, hey, te toca, vas a dirigir o vas a llevar una canción, eh, y vemos como, uy, pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no sé qué? Y es por esa parte, porque no nos hemos alimentado de la palabra para poderla dar con facilidad, para poder adorar verdaderamente a Dios, a nuestro Padre. Eh, lo segundo es meditar en ella. Y para ello vamos a leer Salmos 119, 97. Dice, ¿cuánto amo yo tu ley? Todo el día medito en ella. Ok, el meditar es una palabra que tenemos y muchos la tenemos asociadas con un tipo de misticismo tipo oriental, que si meditamos en esta palabra todo va a cambiar. Pero si vemos el diccionario, la palabra como tal, meditar, el significado es reflexionar detenidamente con atención y cuidado. En otras palabras, es pensar, tomar tiempo y masticarla. El meditar en ella es pensar en ese verso, pensar en lo que el intérprete quería enseñar con esta palabra, qué situación estaba viviendo, cómo estaba él, qué estaba sucediendo, cómo era la situación del lugar, del país, poder entender, poder meditar en ella. Entonces cuando hablamos de meditar en la palabra es profundizar, reflexionar, entender por qué sucedió, entender el por qué, el para qué. Eh, en, el año pasado aprendimos acerca de meditar en el tema de oración con los pastores que ya hemos mencionado, la pastora Patricia y el pastor Danilo, y nos decían acerca de la meditación y el contraste de la meditación, ¿cierto? Entonces para muchos de nosotros meditar es malo y meditar es pecado, y así se nos ha vendido. Y eh, Y el hecho de la meditación oriental es que hace que se aleje de Dios, que se centre en Él mismo. Y
el hecho de meditar en la palabra nos hace acercar a Dios. La verdadera meditación nos hace acercar a Dios, nos hace conocer al verdadero Cristo. Entonces quería rescatar esta parte importante en nuestras vidas como creyentes, como personas que queremos aprender de Cristo, que debemos de sentarnos no con las luces, velas prendidas y en fin, sino que es solamente la palabra de Dios, el Espíritu Santo y tú. Ok. Y ya, no necesitas más. Entonces, y no necesitamos más. La palabra de Dios que sea revelada en nuestras vidas a través de la meditación. Ok. Verdadera, ¿no? Como tercer punto aquí vamos a ver creerla, que significa confiar. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 24 dice, el que los llamó es fiel y así lo hará. Dios Otra que vez. otra versión. Dios que los ha llamado lo hará por ustedes y pueden confiar en él. Entonces, cuando encontramos y tenemos un momento para leer la palabra, para confiar, es también el hecho de no solo meditarla y profundizarlo, sino que también creerla, creer en que toda la escritura eh, fue diseñada para ti y para mí. Y necesitamos creer de que la inspiración de Dios fue para cada uno de nosotros y no solo para situaciones específicas, porque muchas veces creemos que la palabra tiene la respuesta solo para lo que necesitamos en el momento, pero es más allá, amplía nuestro conocimiento, amplía de dónde venimos, para dónde vamos, en dónde estamos, qué está sucediendo y qué viene y qué va a suceder más adelante. Aquí en la parte de creer, y como decíamos al principio, creer es confiar, y es el hecho de que muchas veces a nosotros se nos ha hablado una palabra, y quizás Dios a ti te ha entregado una promesa y tú te has olvidado de ella. Quizás lo dejaste en el olvido porque no has visto o no viste el resultado de esa palabra que Dios te habló a tu corazón. Te animo a que no puedes desmayar y no puedes desconfiar de la palabra, porque la palabra es el mismo Jesús. La palabra es Jesús a través de las escrituras allí, dándose a revelar a nuestro corazón. Entonces, no olvidemos de que en el Antiguo Testamento estaba todo escrito y en el Nuevo Testamento se ve cumplido y se está viendo cumplido las promesas que él estaba hablando para ese tiempo. Entonces así mismo va a suceder con tu vida y con nuestras vidas. El hecho de que Dios te ha regalado una promesa, Dios la va a hacer válida sobre ti porque Él no va a mentir, Él no miente. Y vemos que creer es confiar, descansar en la palabra, estar seguros en la palabra, como aprendíamos al principio acerca del Salmo, y vemos que es esa parte, estar en lo eterno, estar bajo esa roca segura, esa roca firme que es Cristo. Y debemos de aprender es a confiar en la palabra, no en lo que está a nuestro alrededor, las circunstancias que están sucediendo, que están pasando, sino realmente lo que la escritura está hablando acerca de ti. Debes de creer y confiar en lo que la escritura está hablando para tu vida, para este tiempo, para ti como creyente, para este tiempo, para ti como hijo amado que eres. Tú ya no tienes que estar mirando más hacia atrás, tú ya no tienes que estar mirando tu pasado, sino creer y confiar lo que dice la verdad, verdaderamente la palabra acerca de ti, que tú eres un hijo amado, tú no tienes que verte por menos de eso, que tú eres real sacerdocio, que tú eres nación santa, tú no tienes que verte menos por eso. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, que está plasmado en las escrituras y que está siendo revelado aún mucho más en nuestro corazón, es para ti y para mí. ¿Por qué? Porque aplica, porque está vivo y es un Cristo vivo, no es un Cristo muerto que quedó allí en la cruz y quizás resucitó para las personas que estaban allá. No, también es para tu vida. Y es algo importante de creer y confiar en la palabra.
ahí la palabra te dice, en ningún lado de la escritura te va a decir tú eres menos que tal cosa, en ningún lado de la escritura te va a decir es que tienes que verte de lo peor, de lo peor y de lo peor para que te sientas bien en tu corazón. No, al contrario, Él te está engrandeciendo, te está embelleciendo a través de la escritura. Entonces no permitamos que cosas invadan nuestro corazón o que situaciones invadan nuestro corazón, sino que al contrario, que la palabra sea invadiendo nuestro corazón, que la palabra sea invadiendo nuestras vidas y que podamos creer y confiar en lo que está escrito. Okay, como último punto allí, vamos a ver que nos enseña que debemos obedecerla. Santiago capítulo 1, verso 22, muchos lo conocemos, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Y la versión de Voice, nuevamente vuelve a aparecer, dice, ponga la palabra en acción. Si crees que escuchar es lo más importante, te vas a dar cuenta de que has sido engañado. Muchas veces nos dicen, escuche la palabra, escuche la palabra, escuche la palabra. Por favor, escuche la palabra. Y no es solo escucharla, también debemos obedecerla. Y debemos aplicarla a nuestras vidas, debemos hacerla. Debemos, el hecho de obedecerla quiere decir que si la palabra dice que debes hacer, que debemos, no, de esa palabra debes es como muy imponente. Si la palabra nos guía a hacer a tomar una decisión en un momento específico, la estamos obedeciendo. Como decía mi esposa, muchos de nosotros, Dios ha hablado directamente una palabra específica para tu vida. Y nosotros necesitamos ser obedientes con esa palabra. En el momento que la creemos, nosotros podemos obedecer. Podemos hacerla viva. Podemos que tome acción en nuestra vida. Aquí obedecer es escuchar atentamente. Lo aprendíamos también. Aprendimos muchas cosas. y, y gracias a la vida de Mari hemos aprendido aún muchas cosas más. Y vemos que, o ella nos enseñaba acerca de obedecer, es escuchar atentamente. Y escuchar atentamente es la palabra. Y por eso Santiago menciona, no solo debemos de ser hacedores de la palabra y tan solamente oidores porque nos vamos a engañar. En la otra versión dice, te vas a dar cuenta que has sido engañado. Y es este momento en que nos hemos dado cuenta que muchas veces hemos leído la palabra tan superficial y hemos pasado una vida cristiana tan superficial, tan pasajera, y nos hemos visto engañados quizás en algunas circunstancias o situaciones. Pero a través de la escritura aprendemos que es obedecer. Obedecer es escuchar atentamente la instrucción dada. Y un gran ejemplo fue Jesús. Jesús cuando llegó acá a la tierra, él obedeció al Padre. Fue una instrucción dada al corazón de él y él la llevó a cabalidad. Y así mismo debe pasar en nuestras vidas. Obedecer la palabra de Dios no debe de ser una carga, sino que al contrario, es amor y deleite en nuestro corazón. Okay. Entonces, esto es lo que significa alimentarnos de la palabra. Esa actividad se convierte en comida, no solo información para el intelecto. O sea, la palabra se convierte en comida para nosotros, no solo un libro que leemos y es algo pasajero y ya. Eso es desde luego una forma de comer, pero es comida para el alma. No hay solo que leerla, no es solo para aprenderla, no es solo para memorizarla, es para comerla. Se convierte en parte de nosotros. O sea, la palabra no es solo para memorizar versos y el que más versos sepa, sino realmente se trata de cuando tú te alimentas de la mejor manera y viene un reto
delante de ti y si tú no te has alimentado de la mejor manera y si es una prueba física, créeme que no vas a correr 2 cuadras y te vas a desmayar porque no vas a tener la suficiente fuerza, porque tu cuerpo no ha sido alimentado de la mejor manera. Pero cuando la palabra, volviendo a la palabra, cuando la palabra es la que nosotros ingerimos, la que nosotros masticamos, la que nosotros, cada verso, cada palabra que tomamos, empezamos a masticarla, 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 podemos profundizar mucho más. Y si viene algún reto, tú crees que vas a tener dudas y vas a tener, como decía mi esposa, vas a dudar de que eres un hijo amado, vas a dudar del sacrificio que nos expresa allí, que fue y está sustentado en la Biblia, de lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Entonces, no se trata solo de memorizar, no se trata solo de aprenderla, sino se trata realmente de que la palabra sea viva en nosotros. Necesitamos que como el cuerpo de Cristo y aún si estás conociendo de Dios hasta ahora, necesitamos aprender de su palabra. Necesitamos poder llegar a ser la parte de nosotros. Amén. Bueno, ya por último, ya casi, no creemos que nos demoremos. Por último, sé la aplicación de las escrituras. Y Ezequiel 3, versículo 4 dice, me dijo además, hijo de hombre, ve a la casa de Israel y háblales con mis palabras. Hijo de hombre, ve al pueblo de Israel y predícale mi mensaje, dice otra versión. Y vemos, bueno, Isaías 59:21 dice, y este será mi pacto con ellos, dijo el Señor, el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo el Señor desde ahora y para siempre. Y vamos a ver, o voy a rescatar la parte de predícale mi mensaje, como dice en una versión, y en la otra versión dice, y háblale con mis palabras. Lo que nosotros debemos de hablar, lo que nosotros debemos de enseñar, predicar, acercarnos a las personas es la palabra de Dios. Debemos de dar es el mensaje de Dios. No debemos de compartir nuestra opinión, muchas veces que quizás nosotros nos hemos visto de alguna manera y queremos enseñarlo. No, debemos de parar con eso y es ahora predicar el mensaje de Dios. El mensaje de amor, el mensaje que trae libertad, el mensaje donde nos dice que somos hijos amados, que ya no somos esclavos, que ya no somos servidumbre, sino que somos hijos amados. El mensaje de Dios donde nos habla acerca de ese amor infinito, de ese amor eterno, de ese amor sin condición. Es ese el mensaje de Dios, el cual debemos de hablar. Debemos de hablar es la palabra de Dios. Nunca debemos de hablar lo que va o lo que o el pensamiento o lo que está a nuestro alrededor acerca de la sociedad, en fin, sino que es el mensaje de Dios. Y acá hago un paréntesis porque muchas de nuestras redes sociales es siendo invadida y nosotros mismos hemos invadido las redes sociales con mensajes que no son, con mensajes que provienen y son artimañas de Satanás. Nosotros debemos es invadir nuestras redes sociales con el mensaje de la verdadera palabra, con el mensaje que Dios trae para la humanidad. El amor de Dios es la gracia de Dios para este tiempo. Es el amor eterno de Dios para este tiempo. No es condenación, no es juzgamiento, sino es el amor de Dios para este tiempo, para todos nosotros como seres humanos. Acá hay dos preguntas que yo creo que ya se las contestaron. Y una de esas preguntas es muy interesante cómo el Espíritu Santo va hablando en este tiempo y cómo el Espíritu Santo toma este tiempo para cada uno de nosotros. Bueno, una de las preguntas que hay es
¿Está la palabra de Dios en tu boca? ¿Está la palabra de Dios en mi boca? ¿Está la palabra de Dios en nuestras bocas? ¿O es simplemente palabras necias y palabras que traen muerte? Es una pequeña reflexión. La segunda pregunta que hay aquí es lo que la gente oye de ti. ¿Y qué es lo que oyen las personas de ti? ¿Qué están oyendo de nosotros? En nuestra aplicación, debemos tener presente qué es lo que están oyendo de nosotros, qué palabra están oyendo de nosotros. ¿Es la palabra que Dios ha puesto en nosotros o simplemente es el pensamiento? Y como les decíamos en el estudio anterior, mmm, digamos que debemos ser muy responsables con esta parte, porque así como nuestras oraciones pueden ser utilizadas para manipular la palabra, en nuestra aplicación también puede ser utilizada para manipular a las personas. Y tenemos una responsabilidad muy, muy, muy grande delante de nosotros. Y hacemos énfasis en esto porque no es solo leer y creer y aplicarla, sino aplicarla de una manera correcta. Porque puede ser y puede ser transgiversado, malentendido, de que la palabra no se utilice de la mejor manera. Y necesitamos como cuerpo de Cristo aprender el manejo correcto de la palabra. Y como decía en Timoteo, ¿sí? En Timoteo, eh, la palabra fue diseñada para instruir al pueblo, para enseñar al pueblo, para exhortarnos los unos con los otros, para que podamos en esa investigación que hacemos seamos expuestos. La palabra te hace expuesto a las debilidades, a tus defectos, a tus errores. También te hace expuesto a ver tus dones, tus talentos, cómo puedes ir día tras día avanzando. Y sobre todo, la palabra te da la identidad. Y Jesús, como hijo y como padre, nos enseña también cuál es nuestro lugar, cuál es nuestra identidad. Y todo esto no es porque nosotros no lo estemos inventando. Cada uno de ustedes puede ir a la Biblia allí donde la tengan, si la tienen en su celular, y pueden ver que eso es la identidad que Dios nos ha dado como hijos. Y esta parte necesitamos comprenderla, necesitamos ser afirmados en nuestra identidad, necesitamos que ser expuestos, vuelvo y le reitero, no sé por qué, pero necesitamos ser expuestos y necesitamos ser expuestos a la luz de la palabra, porque la palabra es Jesús, necesitamos ser expuestos a esa palabra. Y ya como por último vamos a recordar un poco. Ujú. Vamos a finalizar. Nos queda un minuto. Perdón si nos pasamos otro minuto. Voy a leer un texto que nos comparten. Dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es el mismo Jesús. Como hemos dicho, la palabra es Jesús, y es la que da testimonio acerca de Jesús. ¿De dónde más vamos a aprender si no es de la palabra? No podemos aprender de terceros. Debemos de ir a la fuente directa de la palabra de Dios, donde vamos a ver y entender y comprender quién es Él, donde vamos a aprender más acerca de cómo recordemos de que la vida eterna comienza desde acá, desde aquí, desde esta tierra, desde este momento. Entonces, ¿cómo podemos ir aprendiendo acerca de la palabra? Ya finalizamos, vamos a recordar pequeñas cosas. Una de ellas es: la Biblia no es autoridad por su contenido, sino por quien la escribió.
de dónde es su origen, no quién la escribió, sino de dónde es su origen, porque la escribieron las personas humanas como tú y como yo, pero Se quien la originó en la mente. originó fue en la mente del Padre. Entonces, y fue manifiesta a través de los hombres, a través del Espíritu Santo. La autoridad de la escritura es porque es la palabra de Dios. La actividad de la escritura es porque es nuestro alimento. Y me pasó, comer es un verbo. Tú comes, todos comemos. Yo Y a como. muchos nos gusta comer. Amén. Entonces, que ahora sea ese el alimento. Ese ahí, totalmente en nuestras vidas. Y la aplicación de la escritura es porque se integra a nuestra boca. Y con esto concluimos. La palabra debe estar incluida en todo lo que hacemos. Nuestras oraciones, la dirección de las oraciones debe ir conforme a la palabra también, como aprendíamos en el estudio anterior. Bueno, Padre, te damos gracias por esta noche, Señor. Gracias por cada uno de los que están conectados, Señor, en este momento, allí en sus casas, Señor. Y Padre, te damos gracias porque una vez más, Señor, nos enseñas, Señor, la importancia de tu palabra, Señor, en nuestras vidas, Señor. Gracias porque hoy pudimos recordar, Señor, y oramos, Señor, porque esto que recordamos el día de hoy, Señor, no se nos vuelva a olvidar, Señor. Oramos, Padre, porque podamos llevar una buena dieta, Señor, que si no nos hemos alimentado, Señor, de la mejor manera, Padre, podamos hacerlo de aquí en adelante, Señor. Oramos, Señor, porque de aquí en adelante podamos tomar la palabra, Señor, de la manera correcta, Señor, que no nos engordemos de la palabra, Señor, sino que así como es revelada a nosotros, Señor, también podamos ser exponentes de la palabra, Señor. Gracias te damos por este tiempo, Señor, por nuestras vidas, Señor, por las vidas de las personas que nos están escuchando y de las que nos van a escuchar, Señor. Gracias te damos por este mensaje, gracias por esta enseñanza, Señor. Colocamos, Señor, este tiempo delante de ti, Señor, y que sea tu Espíritu Santo trayendo revelación aún más, Señor, que seamos profundizados aún más, Señor, en este tema, Señor. Gracias te damos por esta noche en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Una feliz noche, una feliz semana. Los invitamos mañana a seguir aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Y nada, feliz noche para todos. Feliz Muchas noche, les gracias. amamos como familia, los amamos, bendiciones y que sea Dios colocando en nuestros corazones eso que quiere para este tiempo. Gracias, bendiciones, que estén muy bien. Feliz noche.